recibir renta petrolera, y eso sería violatorio de la Constitución. Es decir, un contrato con particulares es o no una concesión si se transfiere o no renta petrolera. Lo primero que llama poderosamente la atención en la Ley de Hidrocarburos es que no se definen los contratos a los que se refiere el decreto constitucional. Se deja a criterio de la Secretaría de Energía que aplique qué tipo de contrato en cada área contractual. Si no se definen los distintos tipos de contratos en la ley, no queda clara su denominación, entonces queda a total discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía determinar qué tipo de contrato. Pero el artículo 4º transitorio del decreto constitucional establece los contratos: contrato de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y licencias. Y en el caso de las licencias, una característica que pone la Constitución es que estos contratos deben de servir, y subrayo, deben de servir para maximizar los ingresos para la nación. La Ley de Hidrocarburos no cumple con esta disposición constitucional, no define los contratos, no regula suficientemente los contratos, deja a discrecionalidad del Ejecutivo decidir las características de los contratos, también deja a discreción decidir el tipo de contrato para cada área contractual. Es mucho lo que hay que decir de los contratos, pero quiero detenerme en un concepto que es el de la utilidad operativa. Esta definición de utilidad operativa y parte de aparece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Ahí el concepto de utilidad operativa es la que resulta de restar al valor contractual de los hidrocarburos extraídos las regalías, los costos, los gastos, las inversiones. Lo que queda se llama utilidad operativa. Dicho de otra manera, la utilidad operativa es donde se regresan al inversionista sus costos, sus gastos, sus inversiones, las regalías, y esto se llama recuperación de costos. Los contratos que están estipulándose en la Ley de Hidrocarburos se refieren a la recuperación de costos. Pero la Constitución estableció que los contratos sean para que el Estado obtenga los mayores ingresos, no para que pierda ingresos. Y con este tipo de contratos se está perdiendo. Pero además se dijo que se le daría a las transnacionales contratos para que las transnacionales invirtieran en México recursos. Y aquí se dice que se les va a regresar su inversión, sus costos, sus gastos y además hasta las regalías que le pagan al Estado. Entonces, ¿para qué se las pagan si de todas maneras se les van a regresar? Y hay otro concepto fundamental que dimensiona el tamaño de la privatización, que es el valor contractual de los hidrocarburos. El valor contractual de los hidrocarburos es el producto de multiplicar el volumen producido por el precio del hidrocarburo. Es un valor, es una renta extraordinaria, un valor de todos los hidrocarburos, petróleo, gas, condensados, etcétera. Pemex en 2013 facturó 135,000 millones de dólares, o dicho, 1,330,000 millones de pesos. Este es el tamaño de lo que está de por medio en esta Ley de Hidrocarburos. No se define, además, los límites que de la riqueza petrolera puede llevarse la iniciativa privada. No se definen los límites. Y lo primero que habría que decir entonces son dos cosas. ¿Cómo se van a definir los costos? Porque la petrolera puede decir inflar los costos
y entonces llevarse el 80% en costos, minimizar las utilidades, y todavía de la minimización de la utilidad, de esa utilidad mínima se va a dividir entre la utilidad para el privado y la utilidad para el Estado. Y de la utilidad para el privado, entre más chica sea, esa es la base gravable sobre la cual va a pagar un impuesto sobre su utilidad. Y entonces las petroleras están ganando por todos lados, porque se menciona un desbalance contractual en favor de las petroleras privadas. Los contratos necesariamente deben, de acuerdo a la Constitución, beneficiar al Estado, pero en la Ley de Hidrocarburos no es el caso. La recuperación de costos lleva la mayor parte de los ingresos obtenidos. Esto obliga a minimizar la utilidad, y la utilidad minimizada todavía se reparte. Es decir, los privados ganan por la vía de inflar costos, de minimizar la utilidad para el Estado y de reducir la base gravable del pago del contribuyente. Esta receta es para el desastre económico de nuestro país. Y decía yo que el otro asunto es de que no se le ponen límites. Alguien dirá, sí se le ponen límites. Y es verdad, en el artículo, creo que es el 20, las iniciativas prevén que la Secretaría de Hacienda ponga un límite a la recuperación de costos en cada periodo contractual. Pero al siguiente artículo, o sea, el 21, dice que al siguiente periodo podrá recuperar lo que no recupere en el primero. O sea, que en realidad es un juego de palabras. Las petroleras pueden inflar sus costos y todo se le puede regresar en un periodo contractual o al siguiente o al siguiente. Y eso es algo gravísimo. Pero vienen varios problemas unidos a esto. En primer lugar, que son muchos problemas, pero déjenme mencionarles al menos 4. El Estado, como es una de las partes contractuales, al celebrar un contrato, el contrato no se está haciendo con Pemex, con la petrolera del Estado, como en todos los países. En Brasil no pacta el gobierno con un particular, pacta la petrolera Petrobras con el particular, con la petrolera extranjera. Pero en este caso, en la Ley de Hidrocarburos, se está poniendo que los contratos los firma el gobierno. Y cuando los contratos los firma el gobierno, no su petrolera, adquieren carácter de deuda soberana. La petrolera de un país, nuestra petrolera Pemex, debe de ser la que firme los contratos para limitar la responsabilidad a los términos establecidos en ese contrato y no transmitir el riesgo a todo un país. Si los firma el gobierno, las petroleras abusan más porque conocen que el funcionamiento de lo que se llama fondos soberanos y acuden a los fondos soberanos, en este caso al Estado, presionan a los estados nacionales para ir más allá y utilizan argucias, miles de argucias para aumentar su ganancia, y los estados nacionales no pueden defenderse con acuerdos de sus propios tribunales, tienen que acudir, porque los transnacionales acuden a tribunales internacionales que además están cooptados por las petroleras transnacionales. Otro problema es el contenido nacional, es un tema amplio, pero aquí solamente se establece que el conjunto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos contarán con un 25% del contenido nacional. Yo le preguntaría a los panistas
¿Se acuerdan que Felipe Calderón en el 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece que en 2010 el contenido nacional sería del 60% y que crecería para que cuando él se fuera, en el 2012, fuera del 75%? Ahora están poniendo que en el conjunto de las actividades solo sea del 25%. Pero esto es una trampa, porque Pemex ahorita tiene 36% de contenido nacional. Y si se pone que es el conjunto de actividades, basta con que Pemex siga poniendo el contenido nacional y no obliga a las petroleras internacionales a establecer el requisito internacional. Otro, pues son los mecanismos de solución de controversias. El artículo 21 está diciendo que las rescisiones de los contratos serán combatidas por los contratistas en otro tipo de arbitrajes, en los arbitrajes que decida el inversionista Estado, bajo el Tratado de Libre Comercio, bajo los tratados de protección de inversión. Y la experiencia en este tema ha sido terriblemente negativa. Otro problema es el de la privatización de los procesos de transformación. Las iniciativas plantean la privatización de toda la industria de refinación, del transporte de refinados, la comercialización de refinados, y Pemex tendrá el mercado nacional de gasolinas al principio, ahora ya lo modificaron para que cuanto antes abra el mercado a las gasolinas. Tal vez nada más queden las de Codwell sobreviviendo, todas las demás se van a privatizar. Se propone la privatización de todo el procesamiento del gas, de la petroquímica. Todo esto va a tener un impacto sumamente negativo para el país. Yo quisiera… Sí. Senadora, pues pregunta, senadora Sansores. ¿El compañero de aquí al lado? Sí, senadora, ¿acepta usted la pregunta de la senadora Laida Sansores? Sí, por supuesto. Por favor, senadora. Gracias, senadora Dolores. En la primera intervención que tuviste, tú hablaste de recursos prospectivos. Sí me gustaría que precisaras cómo están los recursos prospectivos aquí en México, en nuestro país. En efecto, cuando hablaba yo de la ronda cero, hablaba yo que había que hacer una diferencia entre lo que son las reservas y los recursos prospectivos, y que de recursos prospectivos a Pemex solamente le están dejando el 31%. México produce más del petróleo que necesita. México produce más del petróleo que necesita. Y si el petróleo se canalizara a la transformación para producir refinados petrolíferos y exportáramos valor agregado petrolíferos, petroquímicos, entraría un flujo de divisas enorme para multiplicar el valor del crudo y con esa riqueza el crecimiento. Pero aquí se piensa de otro modo. Los gobiernos no están pensando en el interés nacional, sino ni del país. Pero para contestar a su pregunta, México produce 2.5 millones de barriles diarios y necesita 1.6 en sus procesos de transformación. El excedente, desde mi punto de vista, debería de inyectarse para hacer productos derivados. El problema aquí es que Estados Unidos no tiene suficiencia, produce apenas 8 o 9 millones de barriles diarios, pero necesita 21 millones de barriles diarios. Estados Unidos es dependiente de las importaciones, México no, México es soberano, tenemos soberanía energética, pero Estados Unidos no.
Por eso en la ley de Estados Unidos se prohíbe exportar petróleo y aquí están obligando a exportar todo el petróleo que produzca México. Estados Unidos obliga a México a privatizar, a cubrir toda su demanda, exportar. El potencial energético de México se convirtió en un elemento de primer orden en la estrategia energética de Estados Unidos, porque tiene un déficit del 60%. Y entonces Estados Unidos comenzó a hacer, lo digo entrecomillado, senadora, recomendaciones a México, a brindar ayuda a México, a que México aumente su producción, y entonces alienta a que México aumente su producción a pesar de que México produce más petróleo del que necesita. Pero el papel de que Estados Unidos asigna a México es el de ser exportador de crudo e importador de valor agregado. Entonces creó Estados Unidos un nuevo paradigma. Se sustenta en los recursos no convencionales, en el gas shale, en el petróleo shale. A eso le llaman revolución energética. Esta revolución energética pretende convencer al mundo. Creo que el gobierno mexicano es el único que ha comprado esta idea, porque nadie es tan tonto como para regalar sus recursos, de que los recursos fósiles petroleros tradicionales, nuestro petróleo crudo, está por agotarse y que el gas shale es inagotable, es gigantesco, y entonces su débil argumento no lo ha podido sustentar. Las cifras que ellos hablan es de 3,000 trillones de pies cúbicos de gas shale, pero solo dicho por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Los recursos no convencionales de petróleo y de gas lutitas, o de las arenas bituminosas en Canadá, o la explotación de aguas profundas en el Golfo de México, solo existen en el dicho del Departamento de Energía de Estados Unidos. Estos productos no convencionales son muy caros y su producción es más cara que su precio, por lo tanto no es rentable. Se localizan en zonas inaccesibles, están a grandes profundidades, requieren de perforación horizontal, de una tecnología que solo las transnacionales tienen, perjudican al medio ambiente, requieren de grandes cantidades de agua e inyectan productos tóxicos que devastan la flora y la fauna en las regiones. En Estados Unidos ya se rebelaron varios estados y ahora vienen por los recursos de México, por el petróleo crudo, por nuestro gas natural, por el gas grisú que está en las minas, por el gas shale, por la geotermia, por el agua, las tierras, las aguas someras. Literalmente es la venta de México. México es catalogado como una región importante para los negocios de esta industria gasera, para las transnacionales norteamericanas. ¿Y cómo está el tema del gas en México? Se lo contesto ya muy rápido, porque sí me parece muy importante decir cómo está este gas en nuestro país. Senadora. Sí. Falta… No, nada más le pregunto si ya terminó su respuesta. Porque no, nada más termino de decirle, el gas shale en México, se calcula, Estados Unidos, que tenemos 681 billones de pies cúbicos de gas como potencial de recursos en México. Y aunque Pemex y la CNR dicen otras cifras, hablan entre 150 a 459 billones de pies cúbicos, que no son reservas, son producto de esto que yo hablaba al principio de la exploración superficial. Hablan de que existen 5 cuencas prospectivas donde existe un gran potencial para atraer las inversiones. La cuenca de Burgos, en 6 pozos exploratorios de gas shale, el Emergente 1, el Montanés 1, el Nómada 1, el Percutor 1, el Arbolero 1, pozos que están declarados como no comerciales por Pemex, Exploración y Producción. Solo en el pozo Habano 1 aportó hidrocarburos líquidos, pero no es rentable, sale más caro el caldo que las albóndigas, sale más caro producir que el precio al que está. Y el pozo Anélido 1, que está en la cuenca de Misantla, produce hidrocarburos líquidos por 400 barriles diarios, dicho en el plan
Nacional de Energía. La Estrategia Nacional de Energía, cantidad suficiente para pensar que pudiera tener éxito comercial, pero falta ver la curva de declinación. Si no nos enseñan ese estudio, entonces es puro negocio de corto plazo. Y se requiere para poderlo extraer 220.239 miles de millones de dólares. Así que tenemos primero que ver si no sale más caro el caldo que las albóndigas. En la CENER, por cierto, dicho por ellos, dice que quiere abrir 20,000 pozos. En otra, creo que ya no me quieren dar más tiempo, pero en otra oportunidad, ojalá pueda yo explicar por qué quieren abrir 20,000 pozos de este tipo con tecnología de las transnacionales, si ya en el Golfo de México están tratando de sacar, llevamos 12 años con plataformas rentadas, se han gastado más de 14,000 millones de dólares y no han sacado un solo barril de gas shale que dicen que hay. Así que es puro negocio redondo. Senador Isidro Pedraza, quisiera formular su pregunta a la senadora Padierna. Sí, mire, yo he estado escuchando la exposición detallada de los procesos contenidos en esta reforma de hidrocarburos, esta propuesta de ley secundaria de hidrocarburos, y ha sido un anuncio muy reiterado que se le va a dar la autonomía fiscal a Pemex y que va a tener autonomía de gestión. Y yo, en lo que he estado leyendo y revisando y lo que contiene esta ley, veo que esto no se ajusta. Entonces yo quisiera preguntarle a usted si pudiera comentarnos muy rápido o a la velocidad que quiera, ¿cuál es el régimen fiscal de Pemex y cuál es el régimen fiscal que quedarían sujetas las empresas privadas que ahora van a saquear a nuestro país? Bueno, contesto brevemente si gusta. En el título tercero de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece el mismo régimen fiscal depredatorio y confiscatorio que tiene hoy la Ley de Derechos, que en términos globales rebasa el 70% de la carga fiscal sobre sus utilidades. Y el transitorio número 14 de la Ley de Pemex establece que Pemex deberá pagar un dividendo de 30% de sus utilidades, lo que además de representar una sangría adicional para 70 más 30, pues le quitan el 100%. Y además se le obliga a endeudarse. El transitorio número 14 dice la ley de Pemex que comenzará, se dictará en el 2015 para empezarse a aplicar en el 2016. Pero como el 2014 está en estas mismas circunstancias, donde se le quita, y le puedo dar las cifras concretas, bueno, mejor no porque me van a callar, pero de 1.330.000 se le quitan efectivamente 900, tengo la cifra exacta, se le quita el 70% de uno, ahorita no lo encuentro, pero queda endeudada la empresa con más del 10%. Y eso es cada año. Ahora bien, se elimina además toda la posibilidad de que sea una empresa competitiva. ¿Cuál empresa productiva del Estado? Si lo que le están quitando es su productividad. Las empresas privadas, senador, solo van a pagar un impuesto sobre la renta común, no un impuesto sobre la renta petrolero, que en el mundo el petróleo, por ser un bien estratégico, paga un impuesto sobre la renta petrolero de hidrocarburo, no un ISR común, que es en este momento sería del 34%. Y el impuesto sobre la renta petrolero sería al menos del 50%, como lo es en el resto del mundo. Pagarían una regalía de entre 5 y 10%, cuando en el resto del mundo varía entre 12 y 25% sobre el barril del petróleo. Y
en recursos no renovables, como es el petróleo crudo, oscila entre 30 y 50%. Tenemos los estudios país por país. Con estas reglas destructivas para Pemex y tan benignas para las petroleras privadas, pues se conduce indefectiblemente a que Pemex subsista solo mientras se agotan las reservas 1P y las que le deje la Secretaría de Energía, después allá en septiembre nos sabremos, para que en un momento dado no pueda seguir con asignaciones y tenga que migrar a contratos y ya no podría explotar entonces las reservas 2P y 3P. Ese es el objetivo de esta ley, atorar a Pemex para que no pueda seguir soberanamente y tenga que transitar hacia su privatización mediante la migración de asignaciones a contratos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra hasta por 10 minutos el senador Isidro Pedraza. En contra. Senadora Cuellar, ¿con qué objeto? No, era para hacer una pregunta. Gracias por esta oportunidad. Ayer me quedé en la parte introductoria de la exposición y estaba comparando muchos de los datos que estaba dando hoy la senadora Dolores Padierna en términos de la ambigüedad que esta ley está refiriendo. Y hay que ser claros y precisos de que tiene ambigüedades, porque luego a veces en la manera como han querido hacer frívolo este debate, quitarle profundidad y tratar de posiblemente exhibir que solamente estamos dilatando un debate, pero que no estamos aportando y cuestionando y transparentando nada. Es importante que en términos de esto, lo que se ha dicho, de que cuando en el artículo 27 de la Constitución se establece que no se pueden dar concesiones y lo mantiene el texto constitucional, debería ser a través de Pemex quien se hagan los contratos y directamente Hacienda con el gobierno son los que van a hacer esos contratos. Es una ambigüedad que la ley está teniendo y está manejando. Por eso, nosotros creemos que es importante ir remarcando estos puntos y que si los compañeros senadores que están a favor de esta propuesta consideran que no hay esa ambigüedad, oigan, pues sería correcto que lo pudiéramos expresar. Con las cifras que yo he estado oyendo en este momento de los análisis que presentó la senadora Padierna, ha sido muy puntual que el negocio no es para el pueblo mexicano. Se dice una cosa en la ley, se está proponiendo y argumentando en este conjunto de primer paquete de 4 leyes, en esta iniciativa que estamos analizando, pendiente de dictaminar, que es en beneficio del pueblo de México, para el fortalecimiento de Pemex, para el fortalecimiento de CFE, para romper la dependencia energética con los Estados Unidos, y en la práctica estamos aterrizando en un debilitamiento de Pemex. Pemex lo están obligando a competir en los mismos términos que le hicieron con el campo mexicano cuando se firmó el Telecán. Las asimetrías que tenemos en el campo los productores mexicanos con los que se tienen en el campo de Estados Unidos nos pusieron a competir en términos de desigualdad, inequidad. Y ahora Pemex tratan de ponerlo a competir en esos términos, y eso no se llama fortalecer, se llama debilitar para finalmente aniquilar la estructura productiva de Pemex. Por eso no podemos avalar este dictamen y este conjunto de leyes, estas 4 leyes, que en sí mismas contienen agravios. Ha sido muy puntual la exposición que el senador Encinas ha hecho en relación a cómo va a haber una actitud depredadora del capital, de los capitalistas, para los pueblos indígenas y campesinos de este país, al avasallar sus derechos y aniquilarles la posibilidad de mantener y recuperar sus tierras. No podrán asociarse, les limitan en la ley esa parte de asociación
porque tiene que haber mexicanos de quinta y extranjeros de primera que vengan a arropar y a robar ese derecho de los mexicanos. Cuando han dicho que se va a fortalecer la rectoría energética de nuestro país. Senador Pedraza, ¿me permite? Sí, señor. ¿Le acepto una pregunta? Si no está muy difícil, sí. Entonces no. A ver. Sencillita. No sé, señor senador, si usted sabe que a Pemex se le pueden revocar una asignación o contrato sin siquiera el debido proceso. Sí. Ahí voy a contestar, presidente. Hay en el sexto transitorio la famosa ronda cero de asignación a Pemex para que pueda establecer cuáles son los campos petroleros que va a explotar. Y ponen condiciones que demuestre capacidad económica, técnica para poder atender esto. Y si el Estado considera que no tiene la capacidad técnica, porque además ni siquiera está legislado y normado y no hay un comparativo donde poder establecer cómo se demuestra la capacidad técnica, cómo se demuestra la capacidad financiera, Pemex puede ser objeto de una revocación de estas asignaciones porque no cumpla con el procedimiento que se ha establecido. De tal manera que no se está hablando de fortalecer a Pemex, se está hablando de exhibirlo y debilitarlo, porque si se ha hablado aquí y se ha hecho muy claro cuál es el régimen fiscal, por eso me interesaba conocer esa respuesta de la senadora Padierna, con el que va a ser sometido a Pemex, se le sigue aplicando el 70% de impuestos como hasta ahora se ha venido trabajando. ¿Con qué capacidad financiera va a poder operar si va a estar enfrentado a un régimen fiscal diferente donde no le dan autonomía de gestión? Es falso que se lo estén dando, de tal manera que esta parte es una parte que valdría la pena que los compañeros enterados, conocedores, que llevan 15 años fraguando la traición contra nuestro país para poder afectar esta empresa productiva, nos digan con qué herramientas consideran que Pemex va a ser competitivo en ese sentido. Aquí se ha hablado que este debate no es nuevo, que tiene años. Yo les decía ayer que desde 1917 que se estableció en la Constitución los derechos de la tierra y la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, ha empezado esa disputa y hay una revancha tremenda para podernos quitar esta riqueza nacional. Ahora hay muchos que se han descarado y dicen que llevan 15 años trabajando y fraguando en esta posibilidad de apropiarse de este recurso público del pueblo de México. Esta parte de la que se está hablando ahorita, de que han querido establecer mecanismos para facilitar algo chistoso. Miren, ahorita mandamos el petróleo crudo a Estados Unidos, regresa de allá convertido en gasolina, y ahorita con lo que van a hacer con esta reforma es que ya no tendrá que ir el petróleo allá, lo van a venir a sacar los gringos aquí, los particulares van a poner sus gasolineras y nos lo van a seguir vendiendo a nosotros con la correspondiente sangría para el pueblo de México. Eso es lo que pretende en síntesis la famosa fortalecimiento de la competencia mundial, que han dicho que Pemex debe de abrirse y que México debe de abrirse, porque así pasa en Nicaragua, en Venezuela, en Brasil, en otros países de Europa que han estado haciendo este esfuerzo en este sentido. Compañero, ¿me quieres? No te he contestado tu pregunta. Ah, bueno. Parece que confundió más al senador. ¿Quiere hacer otra pregunta? Adelante. Adelante, senador Mayans, por favor, pregúntenme. Perdón, no escuché lo que dijo el encargado de la mesa. Que no hay diálogos. O sea, que yo no te conteste, que sea a través de él. Que por favor le haga otra pregunta. ¿Él es ventrílogo o qué? ¿Es el ventrílogo de aquí o qué? No, es que la práctica parlamentaria establece… Senador Pedraza, por favor. ¿Quiere hacer una pregunta? Por favor, senador Mayans. Sí. Sabemos que tiene 30 años que no se construye una refinería en México. Eso es plan con maña para poder beneficiar el negocio de la importación de las gasolinas y otros petroquímicos.
Le quisiera preguntar a usted, que es del estado de Hidalgo, ¿qué fue lo que sucedió con los 10,000 millones de dólares que iba a invertir Felipe Calderón en hacer una refinería, que primero dijo que iban a hacer varias, pero al final de cuentas incluso hubo compras de terrenos en Hidalgo, donde es su estado, donde se iba a fincar una refinería moderna, se hicieron compras de terreno y luego pues se quedó ahí? No sabemos si usted puede ilustrarnos más al respecto. Como no, senador, con mucho gusto, si me permite el presidente dar respuesta a la pregunta. Por favor. Gracias. En el caso específico de lo que se ha planteado con la refinería en Hidalgo, es la misma premisa que tiene las reformas energéticas en el país. Es un engaño, es una farsa. No se pudo construir la refinería en el estado de Hidalgo, en primer lugar, porque en el año 2011, 2010, no recuerdo, se les olvidó a los compañeros diputados incluir en el presupuesto federal el dinero para iniciar la obra. Fue un gran litigio que se llevó en varios estados de la República poder ganar quién se quedaba con la refinería. En el caso concreto del estado de Hidalgo, hubo un crédito de 1,500 millones de pesos que se solicitó para poder establecer la compra del terreno, que se requerían mínimo 700 hectáreas para poderla establecer, y nos llevamos un litigio de varios años, generando la expectativa en los hidalguenses de que iba a llegar el empleo, de que era el momento del crecimiento y que era la oportunidad para que nos fuera mejor a muchos mexicanos, porque el poder construir una refinería ayudaría a abatir los altos costos de importación de gasolinas que estábamos haciendo en ese momento y poder transferir recursos públicos a la activación de la economía del campo particularmente y de los que menos tienen, traducido en bienestar y en atención a la salud, traducido en apoyos para la vivienda, y que esta parte es la que estábamos reclamando nosotros. ¿Qué esperamos nosotros y qué esperábamos con esa refinería en Hidalgo? Que efectivamente se abriera un momento de desarrollo importante para un estado que está muy limítrofe con el Distrito Federal y que pudiera ser la oportunidad del empleo. Que ya no fueran los hidalguenses a Estados Unidos a trabajar. Si podían ir de Hidalgo a Estados Unidos a trabajar, bien podrían llegar de la Huasteca, de la Sierra de Hidalgo a Tula a trabajar a la refinería y pudieran crearse otras condiciones de empleo y de bienestar a los compañeros. Y no pasó, no llegaron las inversiones. Hoy lo que entendemos y han dicho los que saben de esto, porque hay muchos que sí saben y saben mucho de esto, pero han propuesto que conviene más comprar una refinería en Texas que sale en 1/3 de su valor de esa inversión que estaba programada, 10,000 millones de dólares, a construir una refinería en el estado de Hidalgo. Y ese litigio ahí lo traen. Y compañeros, ahora, frente al escenario de estas modificaciones a la Constitución y este paquete de leyes reglamentarias, difícilmente vamos a poder tener en Hidalgo la oportunidad de ver el empleo. Y así como esto les digo, los empleos que están asociados a la expectativa de la inversión petrolera no van a ser para los mexicanos, van a ser para el conjunto de expertos que traen las empresas petroleras que ya vienen contratados, porque no van a invertir en capacidad personal mexicano para darles empleo. Ya pasa en Hidalgo, en la refinería, hay personal de diferentes naciones trabajando ahí, lo hay en Tabasco, y no es cierto que los empleos, los 2 millones de empleos que están previendo para el año 2018, como dice la iniciativa, van a llegar a nuestro país. Espero, compañero, con esto dar por satisfecha su pregunta y continuar. Por favor, continúe. En el uso de la palabra. Yo decía que esta parte de entregar a extranjeros la construcción de ductos, la construcción de toda la infraestructura de conducción de los hidrocarburos y de los petrolíferos, nos pone en riesgo la seguridad nacional, porque en el momento que quiera los grandes inversionistas asfixiarnos por alguna posición que el gobierno tenga, nos cierran los ductos de gasolina, los ductos de gas, y
se asfixia la economía de nuestro país. Ese es un riesgo que tenemos ahí y que hay que revisar puntualmente en la ley, y por eso llamamos la atención en ese sentido. Esta ley que se ha estado revisando en la parte de los hidrocarburos es una ley que violenta y se apropia de manera oprobiosa de los derechos de los particulares a favor de privados y a favor de un interés, como se ha dejado aquí de manifiesto, en función de que se declare una industria estratégica. Esto que yo estoy señalando, vale la pena que lo revisemos, porque además no están considerando esta aventura al desastre con las inversiones extranjeras. Voy a darles lectura a un asunto del caso de Cachagán y la recuperación de costos. No ustedes sepan que está mal pronunciado, discúlpenme, el caso del yacimiento de Cachagán en Kazajstán es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las 3 últimas décadas. Es incluso, compañero campechano, más grande que Cantarell. El gobierno de este país celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril. Hay un artículo en el Oxford Energy Forum que describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual. Por eso llamamos la atención en esos términos. A pesar de ser presentadas como un ejemplo típico de alineamiento de interés, la experiencia ha demostrado que las disposiciones contractuales basadas en recuperación de costos son a menudo una receta para el desastre. Y eso es exactamente lo que pasó en Cachagán. Los costos totales del proyecto se incrementaron más de 100,000 millones de dólares y la producción originalmente programada para iniciar en el 2005 a 2006, ahora está programada para el 2012. Esta es una nota vieja. El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo de la era moderna, mismo que tenía proyectado una producción de 1.5 millones de barriles por día, el Estado tan solo hubiera recibido el gran total del 2% del petróleo producido durante por lo menos la primera década de la producción. Y eso es lo que nos alerta en estos contratos. Y quiero abundar, compañeros, en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela es también de interés. La ley petrolera de 1975 establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones. Únicamente se permitía los contratos de servicio. Se redactaron modelos contractuales que se hacían llamar de servicios, que en realidad eran concesiones, como pasa aquí en esta pretensión que se tiene en la ley. Y en el año 2010 se publicó un artículo que dice: los contratos de servicio venezolanos, a pesar de estar estructurados como contratos de servicios, en el fondo eran todo excepto un contrato puro de servicios. Cedieron el control del petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y en el valor de las producciones. De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía. Es algo que nos están diciendo que aquí no va a pasar. Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran proveedores de servicios, arguían que la tasa de impuestos sobre la renta que les correspondía era del 34%, que es algo que explicó muy claramente la senadora Padierna de cómo le aplican el ICR a las empresas que harán esos contratos, la diferencia en el régimen fiscal con Pemex. No se dedicaban, porque ellos decían que no se dedicaban a la producción de petróleo, porque el contrato decía otra cosa. Y a la vez la tasa del 50% aplicable a los productores de petróleos, pues le evadían. Compañeros, en abril de 2005 el gobierno venezolano exigió la migración de esos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron
la participación de las empresas privadas, y ustedes saben la última historia que ha pasado en Venezuela, donde el pueblo ha reclamado para sí, para ellos, el derecho al patrimonio, al petróleo. Yo quiero, compañeros, en esta parte de la exposición, todo estoy en tiempo, apenas llevo 9 minutos, 30 segundos, no me he exagerado, pedirle que tenga la amabilidad de dejar en el diario de los debates parte del posicionamiento que no he podido hacer yo de manera amplia, porque esta ley tiene de alguna manera varias consideraciones que tenemos que ver, y quiero que quede constancia pues, de lo que no pudimos discutir, porque este tiempo de 10 minutos no lo da. Y quiero concluir para el diario de los debates, señor presidente, para que se incluya como parte de la intervención que este día he tenido. Quiero concluir diciéndoles una frase que decía don Benito Juárez, que se ha hecho famosa: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y en los hechos lo traicionan. Muchas gracias. Gracias. Senador, su cigarro. No, gracias, senador. Tiene el uso de la palabra a favor del dictamen, en lo general, el senador Francisco García Cabeza de Vaca. Con su venia, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, quiero hablar esta tarde no solamente a favor del dictamen que hoy en día está en discusión. Quiero concentrarme muy específicamente en un tema que ha generado mucha polémica, pero a la vez en los foros que hemos tenido ha surgido la inquietud por parte de los agricultores, ganaderos y los núcleos ejidales. Me refiero precisamente al tema de los derechos superficiales, y uno de los sectores que hoy en día es de los más vulnerables en nuestro país, y me refiero al campo mexicano. Los legisladores tenemos ante nosotros una gran responsabilidad para debatir y enriquecer las leyes secundarias en materia energética. En este sentido, quiero aprovechar este espacio de diálogo para comentar sobre el tema de la adquisición, uso y expropiación de terrenos en la Ley de Hidrocarburos. Al respecto, debemos recordar que el artículo 8º transitorio de la reforma en materia energética publicada el pasado 20 de diciembre del 2013 menciona que, derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos se consideran de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otro que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los territorios afectados a aquellas. Asimismo, establece la ley. Esta prevé los términos y las condiciones generales de las contraprestaciones que se deberán cubrir por la ocupación y afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. En este sentido, al interior del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hemos estado discutiendo los mecanismos que permiten el desarrollo de la industria de hidrocarburos y que a la par conlleve un impacto social positivo. En pocas palabras, que se beneficie al campo mexicano donde se encuentren estos yacimientos. ¿Pero por qué hablar del impacto social? Porque debemos tener claro que en México la propiedad social representa cerca del 52% del total del territorio nacional. Asimismo, la propiedad privada representa una superficie importante, el 37% del total nacional. Esto quiere decir que en conjunto estos dos tipos de tenencia de la tierra ostentan más de 170 millones de hectáreas de las poco más de 196 millones de hectáreas que tiene como superficie la República Mexicana. En este sentido, debemos tener claro que la mayor parte de los propietarios privados se encuentran en una situación económica y social muy parecida a la que viven los ejidatarios y comuneros, por lo que dentro del PAN
buscamos que los derechos que deben ejercer los asignatarios y contratistas para la exploración y extracción de hidrocarburos impacten de manera positiva en la población de la región. No queremos ver campesinos desplazados de su lugar de origen y abandonados a su suerte, sino que los beneficios para ellos sean palpables en el corto plazo, recíprocos, de acuerdo a los derechos de la propiedad de los que sean titulares. Brevemente les comentaré que se está trabajando bajo las siguientes premisas. En primer lugar, reconociendo que los proyectos de la industria de hidrocarburos son de gran envergadura y que a pesar de que se trabajen bajo los criterios más estrictos, los estándares de calidad, no se encuentren exentos, como lo están ninguna otra industria, a sufrir accidentes. En este sentido, se está considerando un pago indemnizatorio a los titulares de los que se trate, en el caso de las tierras de ocupación temporal o de servidumbre legal de paso, quedarán improductivas o inaccesibles, sin que ello, por supuesto, exonera a los responsables de llevar a cabo las medidas que prevén las leyes correspondientes para resarcir el daño. Permítame, senador, permítame. ¿Con qué objeto, senador Mayanza? Con gusto, senador, permítame terminar y con gusto le acepto la pregunta. Gracias, sí, senador. Permítame Mayanza. Terminar la idea. Continúe diálogo. Gracias. Continúe, senador. En segundo lugar, creemos que el mecanismo debe ser sencillo y bien diseñado, que no se preste a confusiones o a la interpretaciones a conveniencia, por lo que estamos buscando la contraprestación, los términos y las condiciones para la adquisición, la ocupación temporal o a la servidumbre legal de terrenos, bienes y derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sea negociada entre los propietarios o titulares de derechos ejidales o comunales y los asignatarios o contratistas. Que la contraprestación que haya lugar con motivo de la ocupación temporal o la constitución de servidumbre legal se rija bajo los siguientes criterios. Primero, que se otorgue un pago al valor comercial de los bienes distintos del terreno objeto de la afectación. Segundo, que se acuerde una renta anualizada del terreno durante la vigencia de la afectación. Y un tercero, que quisiera destacar, en virtud de que no hay antecedentes dentro de la legislación mexicana, y es el establecer en la ley de hidrocarburos el que los asignatarios o contratistas cubran a los propietarios un pago anualizado como porcentaje de los beneficios económicos logrados en el área de la ocupación temporal. Obviamente después de hacer los pagos correspondientes de derechos y regalías antes del pago de impuestos. Se está analizando de forma particular que en las superficies de propiedad social, dicho pago… Permítame, senador, ¿con qué objeto, senador? Estamos trabajando. Para interpretar que hay una poca responsabilidad en lo que implica la responsabilidad de Estado. Gracias, senador, estamos trabajando. Siga, senador, por Gracias. favor. Comentaba que se está analizando de forma particular que en las superficies de propiedad social dicho pago se haga al ejido o comunidad, buscando con ello que el impacto social se extienda a todos los habitantes de los núcleos agrarios. Todos estos contratos deberán de presentarse ante el juzgado civil o el tribunal agrario, dependiendo de la competencia, para que sean elevados a cosa juzgada, lo que le dará mayor certeza legal a los actos jurídicos. El desarrollo económico no debe representar obstáculo para nadie. Debemos ser sensibles a las demandas de la sociedad y buscar los mecanismos que contribuyan a mantener un desarrollo armónico, sustentable y apegado a derecho, y que además esté acompañado de la aprobación social, sobre todo buscando que se dé un ambiente de entendimiento y colaboración entre los asignatarios y contratistas con las comunidades directamente afectadas, lo que sin duda contribuirá a la estabilidad de los proyectos. El campo mexicano debe de ser beneficiado con esta reforma. Planteamiento que estamos haciendo, y quiero resaltar, es el hecho de que debe de haber
un beneficio directo para los tenedores de la tierra. En este caso, los agricultores, los ganaderos y los núcleos agrarios. ¿Es cuánto? Voy a responder la pregunta del… Déjeme compartirle, senador, que el senador Mayans le quiere hacer una pregunta y el senador Bartlett también. ¿Quiere usted que las hagan de manera continua o una por una? Como guste. Senador Mayans. Yo le agradezco mucho la atención, senador. Muchas gracias, porque esto da pauta a que efectivamente se puedan aclarar dudas. Esto abre la pauta para un verdadero debate. Cuando los oradores se niegan, se resisten, pues obviamente es un diálogo de sordos y de mudos, ¿verdad? Qué bueno, yo le agradezco. Igual cuando estuvo el senador Gándara, que permitió efectivamente el debate. Yo te tengo dos preguntas, señor senador. Una es si nos puede ilustrar con el término de asignatario que viene en la ley. Sí, señor. Y no sé si conteste y luego le hago la segunda. Claro. En este caso, el asignatario puede ser tanto la empresa productiva del Estado, que es Petróleos Mexicanos, o en este caso las empresas que hayan ganado una licencia, en su caso. Estos son los asignatarios. Bueno, yo difiero de usted porque estaba yo leyendo que nada más asignatarios son las empresas productivas del Estado. O sea, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. Correcto. No incluye a las empresas privadas. Por eso, cuando hago menciones asignatarios o contratistas. Hay que recordar, si me Es que permite, el término está muy claro. Si me permite… Sí. No hay diálogos, yo les rogaría que Bueno, se ya Este es el debate, ya hice la presidente. respuesta, pero a ver si hay alguna otra duda. Con gusto. Sí, bueno. Y nada más para aclarar, asignatario según a como viene redactado el dictamen, el proyecto de dictamen, sí, nada más se refiere como asignatario a empresas productivas del Estado. Esto es Pemex o Comisión Federal de Electricidad. En base a eso, según el artículo 10º, la fracción tercera, si gusta tenerlo ahí o revisarlo, y haciendo alusión de que ya el Partido Acción Nacional estuvo al frente del Poder Ejecutivo 12 años, obviamente el PRI, pues muchos más, mencionan ahí algo que me llamó la atención. Una de las causales para revocar una asignación, por eso el término, y recuperar el área de asignación es que se presente un accidente grave causados por dolo o culpa del asignatario. O sea, Pemex o CFE no hablan de empresas privadas. Que ocasione daño a instalaciones, fatalidad y pérdida de producción. La pregunta es, si en los 76 años de vida de Petróleos Mexicanos, Pemex, ha causado un accidente por dolo, esa sería mi pregunta. ¿O la repito? No, ya le entendí. Gracias, senador. Le entendí perfectamente la pregunta. Sin embargo, hoy en día me estaba concentrando en el tema de derechos superficiales, pero con gusto le respondo. No sé cuántas afectaciones pudo haber tenido Petróleos Mexicanos y le aseguro que en ningún caso estas fueron con dolos, sería un absurdo. Y si usted ve los términos que se establecen ahí, habla de 3 indicadores para que puedan de una manera u otra rescindir esos contratos, y tienen que ser las 3 causales a la vez. Es correcto, por eso dice y en el último término, si usted lo puede revisar. Gracias. Ahora Gracias. El Bartlett. senador Bartlett, por favor. Bueno, a mí me parece muy importante, señor senador, que haya tocado usted este tema. Sí, señor. ¿Se oye allá? Me parece muy importante que haya tocado este tema, ¿verdad? Porque en realidad aquí lo hemos denunciado como un atraco brutal a la propiedad de las personas menos favorecidas y de los demás también. Como usted como lo están estudiando, qué bueno, ¿verdad? Esta es una petición, quiero decirle con toda franqueza, o es una exigencia de las empresas
transnacionales. Esto que están poniendo ahí no es una imaginación de Peña Nieto, de nadie, es una exigencia de las transnacionales, y eso ha provocado, ¿verdad?, que los estados huéspedes hayan matado campesinos y gente en toda la Amazonia, por ejemplo, en Perú, en todos lados, porque es una exigencia de las transnacionales. Y lo que usted está estudiando, pues parece interesante, nada más que tiene usted que tomar en consideración que no van a poderlo imponer, porque se han hecho aquí no se podrá, perdón, senador, es que no entendí, la pregunta es, ¿no se podrán imponer? Ahorita le termino, sí. Okay. No tiene facultades, una vez que se ha abierto a la libre comercio, el Estado pierde capacidad de imponerle a las empresas transnacionales ninguna condición de este tipo. Al contrario. Entonces es una batalla interesante que están ustedes emprendiendo, me parece bien, ¿verdad?, porque es una barbaridad lo que están haciendo. Y no solamente los que vieron ustedes en sus 3 visitas a las regiones, en estos foros, sino es todo el país. Usted mismo mencionó que es más de la mitad del territorio nacional que va a estar bajo 52%. Bajo la férula de lo que quieran las empresas transnacionales. Entonces tendrían que corregir, no solamente aportar estas ideas, que qué bueno que las estén analizando, pero yo le pediría que analizara usted los tratados internacionales y las condiciones a las que se va a ver sometido el Estado para ver si esto que ustedes quieren se puede hacer. ¿Usted cree que eso es posible? Yo estoy plenamente convencido en ello, senador, y con esto le voy a contestar su pregunta. Estoy plenamente convencido de esto. Creo que nada que se tiene que beneficiar al campo mexicano. Y por supuesto que una vez que lleguemos a acuerdos y podamos plasmarlo en ley, que no es exactamente como viene en el dictamen, eso lo quiero aclarar, es una propuesta que estamos haciendo. Claro. Por eso estamos aquí, para enriquecer el dictamen que hoy en día se nos está presentando, y donde por parte de mi grupo parlamentario hemos dado a conocer el hecho de la preocupación que se tiene con el tema del campo mexicano y el hecho de que se le tiene que dar un valor agregado. Estamos hablando de las empresas productivas del Estado y los contratistas que puedan hacer convenios con los tenedores de la tierra, después de haber pagado derechos y después de haber pagado las regalías antes de impuestos, un porcentaje, de tal suerte que el tenedor de la tierra vaya a tener un beneficio directo. En pocas palabras, va a ser el más interesado en que haga las exploraciones, porque una vez encontrándose ahí shale gas, shale oil o algún otro tipo de hidrocarburo, va a traer un beneficio. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Ese es uno de los temas que valdría la pena analizar y discutir. Sin embargo, yo en lo personal estoy plenamente convencido que esto podría resolver grandes conflictos de tierra en todo el territorio nacional y que tengan un beneficio adicional los núcleos agrarios, porque no solamente es el hecho de estar pagando sus afectaciones ni el tránsito que puedan tener en sus áreas, sino que del beneficio obtenido por parte de las empresas o de petróleos mexicanos, un porcentaje que sea menor, sean para los tenedores de la tierra. Esa es la propuesta que estoy planteando el día de hoy. Espero haber contestado su pregunta. Muchas gracias. Permítame, senador, le debo de preguntar porque la senadora Dolores Padierna me ha señalado el deseo de hacerle una pregunta. Por supuesto. ¿Usted desea aceptarla? Por supuesto, senadora. Entonces, le agradezco, senador. Usted está abordando tal vez uno de los temas más graves y más importantes de la ley de hidrocarburos, que es el tema que se le llama de servidumbre. En el artículo 95 se establece que va a haber una negociación entre las petroleras o mineras y las comunidades. ¿Usted cree que no hay asimetrías entre unas y otras? ¿Cómo puede sentarse, primero si se van a sentar en una mesa de negociación, tendrán el mismo derecho de picaporte, tendrán el mismo idioma? Las petroleras sabrán tzotzil, si van a Chiapas. La verdad es que me parece un asunto increíble, pero habla de una negociación. Pero si no se logra un acuerdo, si no hay una negociación,
la petrolera puede acudir a pedirle al gobierno la expropiación. Y de pilón, si la expropiación, una vez ya la gente se opone a la expropiación, entonces se le cobran multas millonarias, y así lo dice la ley, multas millonarias si se opone a ser despojado. Todo está a favor de las transnacionales, de los magnates, y se deja en una indefensión de verdad a las comunidades indígenas, a los ejidatarios, al pueblo. ¿Pregunta? La pregunta concreta es, ¿de qué manera no puede considerarse, porque he escuchado con atención su disertación, esto no se trataría de un despojo? ¿Cómo si hay tal asimetría entre unas y otras y en la propia ley se le da todo el beneficio a las grandotas y todo el perjuicio, ni siquiera de defensa, a las comunidades? Gracias, senadora. Por eso mismo estoy haciendo este planteamiento, para evitar llegar a eso. Lo que no queremos es expropiaciones. Eso sería el último recurso que sabemos que se puede generar grandes conflictos. Aquí lo que se está planteando es no solamente pagar las afectaciones que se le van a tener, en este caso a los agricultores, ganaderos o a los núcleos agrarios. Aquí estamos hablando de que tengan un beneficio económico de la utilidad obtenida después de haber pagado los derechos que se tiene que hacerlas, en este caso la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, o las empresas privadas. Yo le aseguro que si logramos un acuerdo de esta naturaleza sobre este rubro, los más interesados van a ser los núcleos agrarios, los agricultores y los ganaderos, por una sencilla razón, porque ahorita no lo tienen. Les pagan única y exclusivamente las afectaciones. ¿Y sabe cuánta gente hay allá afuera que se han dedicado al coyotaje, a andar manipulando a la gente? Vamos plasmándolo en ley, vamos dándole la oportunidad al campo mexicano que sea beneficiado. Y ese es el planteamiento que el día de hoy estoy dando a conocer. Muchas gracias. Senador, perdóneme, pero el senador Mayans quiere hacerle otra pregunta. Le pregunto a usted si desea contestarla o no. Con el ánimo de que los demás compañeros puedan hacer uso de la palabra, no. Ya contesté. Gracias. Compañeras y compañeros, estamos en el límite del horario. Tengo todavía en lo general de la segunda ronda 3 participaciones en contra y una participación a favor. Marcaríamos un receso para regresar a las 5:30 de la tarde con el desahogo de estos compañeros que se han inscrito. Posteriormente preguntar si está suficientemente discutido en lo general, de no ser así abrir una tercera ronda o iniciar el debate en lo particular, así como el planteamiento de las presidencias de estas comisiones para el horario de los próximos días. Se abre un receso, regresamos 5:30 de la tarde. De esta manera hemos escuchado cómo el presidente de la Comisión de Energía, el senador David Penchina, ha decretado un receso para regresar y continuar el análisis y discusión de esta iniciativa de ley por la que se expide la ley de hidrocarburos. Cabe señalar que de esta manera se ha estado llevando a cabo desde el día de ayer las rondas que se han establecido en el acuerdo que fue aprobado por parte de la mayoría de estas Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, en la que se permite que se realicen 2 rondas de intervenciones a favor y en contra por parte de los legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios y que también integran estas comisiones dictaminadoras. Y es como se ha estado llevando a cabo. La primera ronda, hay que recordar, inició el día de ayer, 10 de junio. Posteriormente, el día de hoy se continuó con esa primera ronda, ya que quedaron oradores inscritos. Se desahogó esa primera ronda, se dio paso a una segunda, ya que se decidió que aún no se encontraba suficientemente discutido en lo general y de esta manera se haya estado llevando a cabo. Hemos escuchado diferentes posicionamientos por parte de los legisladores, como le comentaba, unos a favor, otros en contra, en relación a este proyecto de decreto por el cual se expide la ley de hidrocarburos y además
reforma diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera. Yo le invito a que esté al pendiente del desarrollo de esta actividad legislativa en materia energética, ya que, como hemos escuchado, aún no culmina la discusión en lo general, aún quedan oradores inscritos para presentar su posicionamiento, unos a favor, otros en contra. Pero esto será después de las 5 de la tarde, ya que se reanude esta reunión de trabajo, porque así está establecido en el acuerdo. Le reitero que fue aprobado por la mayoría de estas comisiones unidas. Se regresa, se continúa con la discusión en lo general. Al terminar esta segunda ronda de oradores, se preguntará si se encuentra suficientemente discutido. En caso de que así sea, entonces se dará paso a la discusión. En lo particular, se presentarán las reservas por parte de los legisladores y estarán desahogándose cada una de ellas. Y también, como se establece en el acuerdo, las reservas se estarán discutiendo en un bloque de 15 minutos, todas las que tengan por orador. Así que yo lo invito a que le dé seguimiento. También le quiero contar algo acerca de este proyecto de decreto. ¿Cuál es el contenido? Porque es importante que usted lo conozca. ¿Qué es lo que están discutiendo? En este proyecto de decreto que se está analizando y discutiendo, se refiere a que tiene el objetivo de incrementar la seguridad energética del país y generar mayores tasas de desarrollo económico y empleos, así también como para aumentar notablemente los ingresos del Estado a mediano y largo plazo. Esto se alcanzará en un esquema integral que permitirá aumentar la producción de hidrocarburos y dinamizar la actividad industrial y económica de todo el sector bajo condiciones de competitividad, productividad y sustentabilidad. Asimismo, se señala que con este proyecto de decreto se garantiza el logro de diversos objetivos de política energética. Entre ellos se los comento. Uno de ellos tiene que ver con incrementar la seguridad energética del país, aumentar la producción de petróleo y de gas natural, alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas, así como detonar el dinamismo de la industria de la transformación de los hidrocarburos. Otro punto también que se señala en este proyecto de decreto y que se busca es el de fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Es parte del contenido de este proyecto de decreto que es importante que usted lo conozca, ya que, como se establece en el acuerdo que ha sido aprobado en estas comisiones unidas, el método de análisis y discusión se llevará a cabo durante el periodo comprendido del 10 al 23 de junio. De esta manera, se estarán analizando y discutiendo, tanto en lo general como en lo particular, los 4 dictámenes que tienen que ver con 6 iniciativas. 6 iniciativas en las cuales se reforman y se adicionan diversas disposiciones de diversas leyes en materia energética. Después de que se analicen y se discutan estos 4 proyectos de dictámenes, hay que señalar que después del 23 de junio y que se ha agotado esta discusión tanto en lo general como en lo particular, han presentado sus posicionamientos a favor y en contra, se da paso a un periodo de 48 horas. Después de 48 horas se dará paso a la votación de los proyectos de dictámenes como han quedado ya después de este análisis, después de esta discusión por parte de los legisladores que integran las comisiones dictaminadoras. Pero también hay que señalar que no solo están participando legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que integran estas comisiones unidas, sino que además son legisladores que no integran estas comisiones, pero que tienen el interés de participar. Así que es un proceso activo, legislativo, que usted puede darle seguimiento a través de la señal del canal del Congreso, del canal de la Unión, ya que las transmisiones son en vivo, para que usted pueda darle este puntual seguimiento. También nosotros hacemos esa breve pausa, le agradezco que nos haya acompañado, pero lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso, ya que hay más actividad legislativa. Y en este sentido le informo que también en el Palacio Legislativo de San Lázaro se realiza actividad legislativa en materia energética. Por ello, vamos a la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, que hay otros temas que abordar. Yo lo invito a que nos acompañe. Por mi parte ha sido todo, le agradezco que nos haya acompañado. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.
Petróleos Mexicanos a través de la forma 20F que se presenta ante la US Security and Exchange Commission, la SEC, la llamada SEC, y